La colcha de Rafa. Bueno, aquí estamos para esta cápsula de esta semana. Ayer, gracias a Dios, tuvimos una entrevista muy bonita, de la cual le estuve hablando, ya por ahí haciendo unos adelanticos que vamos a estar subiendo ya en estos días, y que además vale la pena que la escuche, porque a veces tenemos equivocadamente conceptos de otras culturas, y al no entenderlas pues nos dejamos llenar la cabeza de información de personas que tampoco han conocido ni tienen conocimiento, pero atacan. Y bueno, por ahí va a venir esa entrevista que va a estar buena, y se abre entonces ahora sí una gama de otras entrevistas con diferentes temas que tienen que ver con el vivir diario en este mundo como seres humanos. Yo creo definitivamente que lo más importante es no dejar de ser humanos con conciencia, porque a veces lo que brota de la humanidad es egoísmo, es el odio, el rencor, y eso termina dañando de una manera significativa la convivencia entre iguales. Entonces, esa entrevista está buena, hay que verla, pero venía pensando en estos días y quería hacer algo así el día de hoy, por lo menos, que se da la oportunidad de hacer esta pequeña reflexión. Y es que a medida que crece la tecnología nos hacemos más torpes. Es curioso. Y estaba viendo todo lo que la IA o la inteligencia artificial está, según sus creadores, destinado a hacer. Nos pone casi en una situación donde, si no nos adecuamos a lo que somos como especie, tenemos ciertos peligros a desaparecer. Y voy a tocar el tema de la IA en un tema ya podcast, que también les quiero decir eso, que ya estamos dando los pasos para empezar a hacer ya un podcast hablando de temas profundos, con invitados que conocen los temas de diferentes clases. Hay médicos, hay también terapistas holísticos, hay, digamos que la medicina ancestral, y vamos a tener invitados así. Pero estaba pensando qué tan inútiles nos estamos convirtiendo como especie. Miren, hace 3-4 semanas, sí, hace como un mes, hubo algo a nivel mundial que fue una actualización de Microsoft a sus sistemas Windows, etcétera, y eso obligó a muchas cosas. Mi hijo venía desde Chicago y el avión donde iba le tocó aterrizar, hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto antes de llegar aquí a la ciudad, y me llamó y estuvimos platicando. Y él me decía: papá, esto está loco, el avión tocó que aterrizara casi de emergencia para esperar aquí, porque hubo un problema con las vías, hubieron vuelos que se retrasaron muchísimo, hubo por allá otro ataque cibernético aquí que bloqueó negocios, macronegocios, porque no pudieron sostener, y no era, al parecer no era un virus, sino una actualización que se mandó para todo que soporta Windows, y eso causó millones en pérdidas, pero la gente sin hacer nada. Yo tuve la oportunidad de ver una oficina donde todos estaban sentados, que dependían de la computadora para vivir. Igual en mi trabajo es igual. Si se llega a suceder algo que pase así, no tendríamos ni siquiera cómo hacer una venta, y tendríamos que replantearnos la manera de hacerlo, etcétera.
Y estaba pensando qué tan inútiles podemos ser. Alguien dijo hace muchos años, dice que el ser humano avanzará lo suficiente para volverse inútil como especie. Y uno, eso lo podía pensar y uno decía que eso no va a pasar. Pero sí, miren, si hoy usted pone un niño en la ciudad a que maneje cualquier aparato electrónico, le aseguro que lo va a hacer y lo va a hacer muy bien y hasta mejor y que usted y yo. Pero si usted lo pone a decirle, mire, se acabó la comida, hay que sembrar aquí algo, ahí se va a morir, porque ¿qué va a sembrar? Tendrá que recomponerse como especie. Todo lo hacemos ahora preguntándole a Google. Y gracias a que muchos se han tomado la tarea de hacer videos explicando una cosa y otra cosa y otra cosa, usted puede hoy desbaratar un auto literalmente preguntándole a Google, y puede resolver muchos problemas que anteriormente no los podía resolver si no iba con una persona que fuera certificada, que nunca le iba a decir cómo lo iba a arreglar. Y usted actualmente entra a Google y dice, Google, ¿cómo cambio los frenos? Ahí le van dando el paso a paso, gente que me ha metido los videos ahí, todo eso. Y nos hemos vuelto como muy activos en las redes. Pero si se cayera la red, es tremendo. Y quiero hablar esto en un podcast para entrar a profundidad, pero lo tomo hoy por encima. Y como especie nos hemos ido vuelto inútiles. Hemos todo enfocado a estos aparatos electrónicos que son maravillosos, pero nos hemos perdido muchas cosas. Ahorita usted ve más la gente pendiente de las páginas y quién hace, qué hace y todo eso. Y la mayoría vive las experiencias en cuatro paredes porque son más seguras de alguna forma y evitan el contacto con la naturaleza. No sabemos sembrar, cuando anteriormente para la especie eso lo era todo. Ahora, si usted quiere también buscar cómo sembrar, métase a Google y ahí va a encontrar el paso a paso. Pero el caso es que si se cayera el sistema, mucha gente moriríamos porque no tendríamos la herramienta para poder ser especie. No sabemos cómo sembrar, no sabemos cómo alimentarnos, cómo sustraer agua de algunos árboles a veces, o no tendríamos sentido de supervivencia como especie. Y todo esto que ha pasado ya ha sucedido en el 2000, cuando fue a pasar el año o el milenio. No sé si ustedes se acuerdan, los que son contemporáneos, de todo el revolú que hubo. Yo recuerdo que yo viajé en ese tiempo de Bogotá a Miami, y acá no se escuchaba tanto, pero en Colombia había un revolú y que se iban a caer las líneas, que se iba a acabar el mundo, que todo eso, cuando era solamente el cambio de una fecha. Y eso produjo pérdidas, cuando simplemente era cambiar las fechas. Los que son contemporáneos se acordarán de eso. El 1K creo que era, anyway, no me acuerdo el nombre que se le dio, pero el 41K, algo así. Pero no me acuerdo de que en el tiempo de antes se preocupara uno si había o no había teléfono. No había teléfono, bueno, se enterarán después, pero hoy día, así como la tecnología ha traído tantas cosas, también nos ha hecho inútiles. Y esta reflexión la hago porque ya han venido pasando muchas cosas que nos han ido probando como humanidad. Mire lo que pasó en el COVID. En el COVID, no sé si como experimento, qué pasó, porque hay muchas dudas, si murió mucha gente, el virus era real o es real. Pero hubo un experimento que yo creo definitivamente que muchos o todos los gobiernos lo aprovecharon para entender la psiquis o cómo nos movemos como masas, que es algo que se ha venido haciendo todo el tiempo, y cómo terminamos encerrados en cuatro paredes, la convivencia. El número de divorcios fue increíble, que todavía hay estragos de eso. El número de problemas fue tremendamente grande.
porque se nos olvidó convivir con el que está cerca y convivimos con los que están a millones de distancia, de metros de distancia o kilómetros de distancia. Pero ese COVID ayudó para que la gente, o para que los gobiernos vieran cómo se comporta la gente en momentos así. Definitivamente hubo un experimento también alrededor de eso, y gente muy viva con eso. O sea, nos encerraron, las calles vacías. Ya yo había vivido algo parecido también en México, Distrito Federal, cuando llegó lo que denominaron la gripe porcina, que realmente era el H1N1, y por primera vez en una ciudad tan conglomerada, tan llena de autos, de gente y todo eso, y yo vivía cerca de una de las avenidas en esa área más transitadas, que era el viaducto de Tlalpan, y yo vivía cerca de allí, desde el edificio donde teníamos el apartamento se podía ver la avenida, y llegó un día que se vio solo, era algo apocalíptico. Eso sucedió y me sorprendió, y ya 2 años, 3 años después pasa lo del COVID, y lo del COVID pues ya se da a nivel mundial. Y entonces esa pandemia nos hizo entender que hay mucho alrededor de... Imagínate que la única distracción que teníamos en el COVID era el internet. Era el internet para poder ver algo, para poder estar algo, y estábamos enfocados a lo que las redes nos dijeran. Hubo gente que se inyectó gasolina en ese tiempo, imagínense. Hubo gente que se inyectó Decol, detergente, para evitarse morir. Y se morían porque alguien sacó un video diciendo que eso era lo que tocaba hacer. Aquí en los Estados Unidos, por un comentario que en su momento hizo Trump, alguien se inyectó esa vaina y terminó muriéndose. Otros hicieron y terminaron en el hospital, casi se mueren. Entonces, ¿qué tan dependientes somos de las redes, no? Hay cosas muy buenas. Yo diría que sería muy aburrido no tener redes ahora, porque por las redes hacemos muchas cosas. Nos comunicamos, hablamos y todo eso, pero el depender tanto de ella, ¿hasta dónde nos va a llevar? Y con esto de que, miren, no ha sido la primera vez que ha pasado esto que acaba de pasar hace como 20 días, donde por una supuesta actualización separaron vuelos, bajaron vuelos, lo que le conté del hijo mío. No se podían vender servicios ni nada de eso. No ha sido la primera vez. En el Líbano, cuando pasó lo que pasó en ese tiempo, el país, el gobierno quitó las vías de comunicación para evitar que hubieran disturbios y que la gente se organizara en contra de... Porque esto se ha convertido en una herramienta poderosa. ¿Y qué tan bueno y qué tan malo puede ser? ¿Qué tan bueno y qué tan malo puede ser, no? De una o de otra forma, lo que nos damos cuenta es que el ser humano con el tiempo ha ido perdiendo esas características que nos hace ser humanos. Estamos a veces más pendientes con un link. Esto lo voy a hacer en un podcast y voy a tratar varios puntos sobre esto, y ojalá te lo pueda oír y a ver si nos despierta un poquito la conciencia, porque la verdad vale la pena. Pero cuántas veces estamos más pendientes por lo que piense alguien que no nos conoce que las personas que tenemos a un lado, las personas que realmente pueden ingerir en nuestra vida y que pueden mostrarnos de alguna manera lo que somos. Estamos más pendientes de un like de alguien que ni conocemos ni vamos a conocer quizás en persona, pero nos olvidamos de la convivencia alrededor de. Entonces, pongámonos a pensar si de pronto
empezamos a hacer ejercicios mire, el solo hecho de comer sin el celular ya en nuestro tiempo es un adelanto. Cuando nos reunimos, no sé, a comer y podemos dejar a un lado las redes, ya es un adelanto, porque no es fácil, nos hacemos tan dependientes de las redes que es complicado, pero voy a empezar a hacer más el ejercicio de utilizar las redes en tiempos específicos, en tiempos fijos, y yo mismo voy a hacer el ejercicio y después les voy a contar cómo está la cosa. Utilizar un poco menos las redes para comunicarse, sobre todo para ver, porque uno pasa, pierde sueño a veces viendo, no sé, una noticia, y voy a interesarme más en aprovechar ese tiempo. Después les voy a decir que voy a aprovechar en el tiempo que no voy a ocupar viendo noticias de tantas noticias, de las noticias de la noticia, y voy a ocuparla en otra cosa, para ver qué nos resulta de allí, y si nos volvemos un poco más útiles como especie, si llegara a pasar algo como que ya no tuviéramos redes. Imagínate despertarte una mañana y se fueron las redes. Hay películas que vienen ya avisando esto, y hay varias, pero hay una de Julia Roberts que al final usted dice, qué tontería, pero si usted se pone a ver esa película y la empieza a entender qué es lo que están tratando de descifrar al futuro, parece como un mensaje, como un susurro al futuro, que debería verla. Está en esta plataforma comercial que ya todos también tenemos en casa, y que sería bueno que la viera y usted se diera cuenta qué tan dependientes somos de las redes, pero lo que están haciendo en las redes con respecto a nuestras relaciones cercanas también. Y sería bueno. Vamos a tratar ese tema en un podcast que voy a estar grabando, yo creo, esta semana, y vámonos sobre eso. Y me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué piensas de las redes? ¿Qué piensas si estamos siendo más útiles a la humanidad con esto, o nos estamos haciendo menos útiles? ¿Qué pasaría si las redes se desaparecieran? Déjame tu comentario allí y suscríbete, porque voy a tocar esto en un podcast ya más adelante, y vamos a tener algunas cifras y todo lo que ha hecho el venir estas redes, que son muy buenas, pero también pueden ser muy, muy dañinas, si se quiere decir, para quienes no las podemos usar bien. Tengan un bonito día, pásenla chévere. Esta es la colcha de Rafa.